¿Quién es Dios nuestro Señor? Dios nuestro Señor es un ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. Primera pregunta del catecismo en el colegio. Me prepararon más para tomar la comunión que para cuestionar y transformar un mundo atravesado por guerras, hambre, corrupción, ignorancia y tantas otras formas de sufrimiento que oscurecen la experiencia humana. Porque cuestionar no era una opción inocente, era correrse del lado de los buenos. Imagínate tener 7 u 8 años y que te instalen una idea así en la cabeza. Con lo cuestionadora que siempre me gustó ser, tenía una vacante asegurada en el infierno. Pero esto fue en los años 80. Aunque mi hijo a los 3 años me preguntó si cuando yo nací ya existían los autos, no vengo de la Edad Media. Pero la lógica en la que fui educada y adoctrinada no estaba tan lejos. Durante la Edad Media, la Iglesia no era solamente un espacio de fe. Era una de las estructuras de poder más influyentes de Europa. No solo definía en qué creer, sino también cómo vivir, qué era correcto, quién merecía salvación y quién castigo. Quien estaba capacitado para gobernar ya no eran temas de discusión, como sí lo habían sido en la antigua Grecia. Se acataba sin rechistar, porque la autoridad ya no provenía solamente de un rey, una ley o múltiples dioses paganos, sino de algo mucho más difícil de cuestionar, el monopolio de un único Dios verdadero. Convengamos que el relato no era muy original. Era el mismo que ya había consolidado el poder para los pueblos antiguos. ¿Quién podría cuestionar la voluntad de Dios? ¿Quién mejor que Él para decidir qué era lo mejor para todos? Aun cuando ese perfecto amor de padre no terminara de encajar en un relato donde algunos hijos serían explotados para que otros vivieran como reyes. Cuestionarlo no era solo un acto de rebeldía, era un pecado. Y esa fe no quedaba ligada solamente a la salvación de las almas o a la vida cotidiana. La Iglesia también legitimaba el poder. Los reyes no gobernaban únicamente por herencia o por fuerza, sino por voluntad de Dios. Y si el poder viene de Dios, cuestionarlo deja de ser una discusión política para convertirse en un problema moral. A partir de ahí, el mundo, al menos del que tenemos prensa, se organiza en jerarquías definidas. En la cima, Dios. Luego la Iglesia, como vocera de esa voluntad en la tierra, después el rey gobernando en su nombre, por debajo aparece la nobleza articulada a través del sistema feudal. En ese esquema, el rey concede tierras, feudos, a nobles que se convierten en sus vasallos. A cambio, estos juran lealtad y se comprometen a aportar recursos, administración local y hombres para la guerra. Son los señores feudales quienes ejercen el poder efectivo sobre el territorio, administran justicia, organizan la producción, recaudan tributos y regulan la vida cotidiana dentro de sus dominios. En la base del sistema se encuentran los campesinos, y dentro de ellos campesinos libres y siervos. Estos últimos estaban jurídicamente ligados a la tierra que trabajaban. No eran esclavos en sentido estricto, pero tampoco podían abandonarla libremente. Su condición implicaba una dependencia directa del señor feudal. A cambio de protección y del derecho a trabajar una parcela para su subsistencia, debían cumplir distintas obligaciones: entregar parte de la producción, realizar trabajos obligatorios en las tierras del señor, las famosas corveas, y pagar diversos tributos. Y esas cargas no desaparecían cuando había malas cosechas, hambre o crisis. Por eso, el margen entre subsistir y no hacerlo era muchas veces mínimo. En ese contexto, la vida cotidiana también se organizaba de manera jerárquica. Las familias no eran como las pensamos hoy, sino estructuras ampliadas donde convivían varias generaciones y donde la autoridad se concentraba en una figura central, el pater familias. No era solo un padre en un sentido afectivo, era quien tomaba decisiones, administraba los recursos y definía el lugar que ocupaba cada integrante dentro del grupo. A ese esquema se sumaba la Iglesia, que también exigía su parte a través del diezmo, un impuesto religioso que implicaba entregar una porción de lo producido. Y nada de eso se sostenía únicamente desde la fe. El sistema también necesitaba fuerza. Los señores feudales aportaban soldados, el rey organizaba las campañas y la Iglesia no solo legitimaba muchas de esas guerras, sino que en numerosos casos las impulsaba. Las cruzadas son quizás el ejemplo más evidente. Guerras justificadas en nombre de Dios, donde poder territorial, económico y religioso terminaban entrelazados en una misma narrativa. No era simplemente un sistema de creencias, era una forma completa de organizar la vida. Pero incluso ese orden, que siglos después parecería sólido e indiscutible, tuvo un origen bastante más incierto de lo que suele imaginarse. Porque lo que hoy parece como un mensaje claro, coherente y unificado, en sus comienzos estaba lejos de serlo. Cuando Jesús enseñaba, no lo hacía a través de doctrinas estructuradas ni como quien dicta un reglamento. Hablaba mediante parábolas, metáforas e historias simples que llevaba a las personas a interpretar y pensar por sí mismas. Y eso cambia mucho el sentido posterior.
Jesús no hablaba desde palacios ni pertenecía a las élites religiosas o políticas. Hablaba con pescadores, enfermos, marginados y pobres. Y quizás ahí también exista una contradicción interesante. Mientras muchos relatos muestran a Jesús cerca de los excluidos, durante siglos distintos poderes afirmarían haber sido elegido por Dios para gobernarlos. Y en los propios relatos bíblicos aparecen escenas difíciles de ignorar, como cuando expulsa a los comerciantes del templo diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». O cuando plantea una relación con Dios mucho más íntima y directa: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Dentro, no en un edificio ni en el más allá. Hay algo profundamente potente en esa idea, porque una espiritualidad entendida como experiencia interna cambia por completo el sentido del relato. Y apostaría mi vida a que si se hubiera cultivado más esa mirada de Jesús hacia adentro y no hacia afuera, otro habría sido el destino de la humanidad. La figura de Jesús resultaba profundamente disruptiva para el orden religioso y político de su época. Eso era peligrosísimo, porque si lo sagrado vive dentro de las personas, entonces la conexión con lo divino deja de depender únicamente de templos, intermediarios o estructuras externas. Y ahí la fe cambia completamente de significado, porque la fe no es repetir doctrinas ni obedecer a ciegas, y mucho menos memorizar respuestas para sentirse moralmente correcto. La fe es esa fuerza invisible que aparece incluso cuando no hay garantías, la que sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse, la que permite seguir caminando aún en medio de la incertidumbre, el miedo o la oscuridad. No nace de tener todas las respuestas, nace de una intuición mucho más difícil de explicar, de una certeza interna que muchas veces no puede demostrarse, pero aún así se siente real. Una fuerza completamente opuesta al miedo, porque quien actúa únicamente por miedo al castigo no tiene fe, tiene temor. Y cuanto más se profundizan las Sagradas Escrituras, más difícil resulta ignorar ciertas contradicciones, porque muchas de las enseñanzas que debían ser sagradas parecían perder valor cada vez que el poder necesitaba romper sus propias normas. ¿En qué momento lo espiritual comenzó a utilizarse para justificar el control, la expansión del poder y la defensa de privilegios? Sobre todo, cuando las propias escrituras insistían una y otra vez en que la verdadera autoridad pertenecía únicamente a Dios, no a los hombres que pretendían hablar en su nombre. Porque gran parte de los textos bíblicos no glorifican la acumulación ni el abuso del poder. Muchas veces hacen exactamente lo contrario, los denuncian. Ha vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Han pisoteado a los débiles y torcido el camino de los humildes. Las palabras del profeta Amós no describen precisamente un modelo espiritual basado en la dominación, sino una crítica brutal hacia quienes utilizan el poder para explotar a otros mientras profanan aquello que dicen defender. Y quizás por eso resulta tan incómodo leer ciertos pasajes hoy, porque dejan en evidencia que muchas veces el problema no era la ausencia de valores espirituales, sino quién decidía interpretarlos, aplicarlos y utilizarlos para sostener determinadas estructuras. Y quizás parte de esas ideas nunca desaparecieron del todo, porque todavía hoy seguimos asociando el sacrificio con el valor personal, la obediencia con la virtud, el sufrimiento con la dignidad, la culpa con la moral. Todavía existe la idea de que desear dinero puede volvernos egoístas, que quien tiene poco es moralmente mejor, que resignarse y callarse es más noble y correcto que cuestionar. Y la paradoja es incómoda, porque muchas de esas creencias continuaron siendo impulsadas por estructuras que en la práctica vivían exactamente bajo los valores opuestos. Porque mientras se predicaba humildad, se acumulaba riqueza. Mientras se hablaba de desapego, se concentraba poder. Mientras se exaltaba el sacrificio de las masas, ciertos privilegios parecían intocables. Incluso Jesús aparece constantemente cuestionando la hipocresía religiosa, enfrentando a quienes convertían lo sagrado en un negocio o en una herramienta de autoridad sobre los demás. Difícilmente podría haber pasado inadvertido para Roma un hombre que despertaba lealtades por fuera del poder establecido y movilizaba masas. La crucifixión no fue solamente un hecho espiritual, también fue político, porque más allá de su dimensión religiosa, resulta difícil no ver allí un mensaje de poder. Lo que puede ocurrir cuando alguien cuestiona el orden establecido, incomoda a las autoridades o despierta una conciencia que deja de obedecer automáticamente al sistema. Y quizás ahí aparece uno de los puntos más incómodos de toda construcción histórica del relato. Lo que hoy entendemos como mensaje original llega mediado, traducido, interpretado y conservado por una minoría con acceso al conocimiento. Entonces, la pregunta ya no es solamente qué se dijo, sino quién decidió que debía sobrevivir y qué quedó afuera. Porque durante los primeros siglos no existía un cristianismo uniforme.
Había comunidades distintas, diferentes interpretaciones y tensiones profundas sobre cómo entender el mensaje. Y dentro de todas esas disputas humanas, políticas y religiosas, también existían miradas que apuntaban hacia una espiritualidad mucho más interna, aunque esos aspectos nunca terminaron convirtiéndose en el eje central de la estructura que finalmente se consolidó. Y ahí aparecen figuras centrales como Pedro, asociado con la construcción de una iglesia institucional más estructurada, curiosamente el mismo Pedro, que según los propios relatos bíblicos negó 3 veces a Jesús para salvar su pellejo. Mientras tanto, otras tradiciones daban lugar importante a María Magdalena, presentada en algunos textos como una figura cercana al conocimiento espiritual y a la comprensión del mensaje. No deja de ser llamativo que incluso en ciertos escritos antiguos, algunos discípulos desconfíen de ella o cuestionen su autoridad simplemente por ser mujer. Y que sea Tomás, otro de los nombres vinculados a textos que quedaron fuera de la versión oficial, quien la defienda planteando una pregunta incómoda. Si Jesús la había aceptado y escuchado, ¿quiénes eran ellos para desautorizarla? Ahí también se filtra la influencia de la época, porque incluso, tomando a Jesús como figura central, no todas las partes del mensaje parecían resultar igual de aceptables cuando cuestionaban el orden cultural establecido. Con el paso del tiempo, el cristianismo deja de ser un conjunto diverso de comunidades perseguidas y comienza a integrarse a la estructura política del Imperio Romano. A partir de Constantino, en el siglo IV, la religión deja de ocupar únicamente el margen y empieza a institucionalizarse. Y es en ese contexto donde pensadores como San Agustín de Hipona cumplen un papel fundamental. No porque inventen la iglesia, sino porque ayudan a darle una base filosófica mucho más sólida. En su mirada, la humanidad parece marcada por la imperfección y la tendencia al pecado. Y frente a ese caos humano, el orden comienza a percibirse como una necesidad moral, además de política. San Agustín habla de 2 ciudades, la terrenal y la ciudad de Dios. Una ligada a los deseos humanos, al conflicto y a lo material, la otra al orden espiritual y a la búsqueda de lo divino. Y aunque ambas nunca terminan de separarse por completo, esa mirada ayuda a consolidar una idea poderosa. Acercarse al orden correcto también empieza a percibirse como una forma de acercarse a Dios. Porque cuando un sistema logra asociarse con lo sagrado, desafiarlo deja de verse simplemente como una diferencia de ideas y empieza a interpretarse como una amenaza al orden, a la estabilidad e incluso a la salvación misma. Y quizás ahí aparece una de las preguntas más inquietantes para el poder. ¿Hasta qué punto puede colonizarse la mente de una sociedad para que obedezca? Porque el poder más profundo no siempre necesita cadenas visibles, necesita creencias. A veces alcanza con instalar una verdad tan absoluta que cuestionarla genere culpa, miedo o la sensación de estar traicionando algo sagrado. Y durante siglos, esa lógica resultó extraordinariamente efectiva. No solo organizó la vida espiritual, sino también la forma de entender el mundo, la moral, el conocimiento, la autoridad e incluso el sentido mismo de la existencia. Pero ningún monopolio sobre la verdad permanece completamente intacto cuando el conocimiento empieza a expandirse. Y a medida que más personas acceden a la lectura, el pensamiento, al debate y a nuevas formas de comprender la realidad, comienzan a aparecer tensiones difíciles de sostener. La iglesia seguía concentrando un poder enorme, pero ya no lograba contener del todo las contradicciones internas, los conflictos políticos ni las transformaciones sociales que empezaban a surgir. El crecimiento de las ciudades, el comercio, las universidades y la circulación de nuevas ideas fueron erosionando lentamente una visión del mundo donde toda verdad descendía exclusivamente de la autoridad religiosa. Y en ese contexto aparecen figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, cuestionando no solamente prácticas de la Iglesia Católica, sino también su monopolio sobre la interpretación de la fe y el acceso a Dios. La crítica a las indulgencias, la idea de una salvación ligada a la fe y la traducción de la Biblia a lenguas comunes empiezan a modificar algo profundo. Cada vez más personas podían leer, interpretar y relacionarse con los textos religiosos sin depender completamente de una autoridad central. Y aunque eso no elimina las estructuras de poder religioso, que simplemente vuelven a reorganizarse de otras formas, sí produce una fractura enorme en la unidad de la iglesia medieval. Pero quizás lo más interesante es que el cambio no ocurre únicamente en la religión. Empieza a cambiar la forma misma de entender al ser humano. Durante gran parte de la Edad Media, la vida terrenal había sido vista como algo transitorio frente a la salvación eterna. El centro era Dios. El individuo ocupaba un lugar secundario dentro de un orden considerado superior. Sin embargo, con el Renacimiento, algo comienza a desplazarse. La mirada teocéntrica empieza lentamente a correrse y surge una nueva visión antropocéntrica del mundo, donde el ser humano comienza a ocupar el centro de la escena. Aparece una nueva confianza en la razón, en la observación, en el conocimiento y en la capacidad humana de crear, descubrir y transformar el mundo.
El arte deja de mirar únicamente al cielo y vuelve a mirar el cuerpo, la naturaleza y la experiencia humana. La ciencia empieza a desafiar explicaciones consideradas incuestionables, y lentamente la autoridad religiosa deja de ser el único marco posible para interpretar la realidad. Pero el cambio no ocurre de un día para otro. Durante siglos, Europa atraviesa transformaciones políticas, económicas y culturales cada vez más profundas. El comercio comienza a expandirse entre territorios. Las rutas marítimas conectan regiones cada vez más lejanas. Y en ese contexto, el descubrimiento y la conquista de América, un tema que merecería un capítulo aparte, transforman profundamente el equilibrio económico y político de Europa. La extracción de recursos y riquezas provenientes de los territorios conquistados fortalece a las monarquías europeas, amplía su capacidad de expansión y acelera la circulación de mercancías entre continentes, puertos y rutas comerciales. Porque el poder no se sostiene solamente de las creencias, también necesita riqueza. Como diría Eduardo Galeano, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Y mientras Europa se enriquecía, también empezaba a transformarse silenciosamente la estructura de poder. Ya no alcanzaba solamente el linaje, los títulos nobiliarios o la autoridad religiosa. Comenzaba a consolidarse otro actor, la burguesía, una clase ligada al comercio, las finanzas, la producción y la acumulación de capital. Poco a poco la riqueza deja de depender únicamente de la tierra heredada y del apellido, empieza a depender también de la capacidad de producir, comerciar, expandirse y acumular, hasta que la revolución industrial termina de acelerar ese proceso. La aparición de la máquina de vapor transforma por completo la escala de producción humana. La producción deja de ser principalmente artesanal y empieza a volverse masiva, mecanizada y estandarizada. Ya no importa solamente creer, ahora también importa producir. Así, la lógica de lo seriado empieza a expandirse mucho más allá de las fábricas. La disciplina, los horarios, la eficiencia, la repetición y la utilidad comienzan a moldear no solamente el trabajo, sino también la educación, las instituciones, el arte y la forma de organizar la sociedad. Cambian los discursos, cambian los símbolos, cambian las justificaciones. Pero quizás la pregunta de fondo siempre fue la misma: ¿cómo organizar sociedades humanas sin perder el control sobre ellas? A lo largo de la historia, han cambiado los imperios, los sistemas políticos, los discursos, pero la disputa por instalar la verdad desde el poder nunca desaparece. Porque una sociedad que busca su propia verdad es mucho más difícil de domesticar que una que consume verdades prefabricadas. Y quizás lo más paradójico sea que llegando al 2026, una época donde nunca hubo tanto acceso a la información, todavía sigamos comprando relatos hechos, identidades armadas y sentidos empaquetados en lugar de atravesar el proceso incómodo pero necesario de buscar una verdad propia. Una verdad que no nos haga sentir especiales, sino conscientemente libres.